¿Qué cosa de tu niñez parecía normal pero luego descubriste que no lo era? Solía pensar que era normal cómo trataba mi mamá a mi hermano y a mí debido a lo manipuladora que era. No fue hasta que me mudé a Nueva York por un tiempo que me di cuenta de lo mal que nos estaba abusando. No debería hacer falta que otra persona te dijera que no es normal que tu mamá te pegue en la cara y te golpee con ceniceros, pero simplemente pensábamos que eso era lo que hacían todos los padres. De hecho, mi hermano todavía dice que nosotros lo tuvimos fácil en comparación con algunos de sus amigos, y no quiero imaginar por lo que pasaron considerando cuántas veces tuvimos que mentir a los maestros sobre los moretones y cortes que teníamos. Pensé que era normal ser un segundo padre como el hijo mayor. Hay una gran diferencia de edad entre mis hermanos y yo. Desde los 10 años se me encomendó ser el padre cuidador en la casa porque nuestra madre tenía problemas mentales. Cambié pañales, acosté a los niños con historias y canciones, me aseguré de que tuvieran todo para la escuela, jugué con ellos, di la charla, y traté de crear buenos recuerdos, pero también se esperaba que los castigara cuando fuera necesario. Era la mejor amiga y terapeuta de mi madre, cubriéndola cuando llegaba a casa borracha o perdía el control, a pesar de que yo estaba severamente deprimida y con pensamientos suicidas. Casi tengo 30 años y todavía me culpo por las maneras en que les fallé cuando era más joven, aunque sé que no era normal estar en esa posición desde un principio. Apenas estoy aprendiendo a cuidar de mí misma porque durante tanto tiempo, realmente no importaba. Golpes diarios con el lado de la hebilla del cinturón, ser golpeado con un cinturón hasta que sangrara, tener miedo de llegar a casa porque saqué un B en una materia, ser golpeado por jugar D&D, ser golpeado por leer demasiadas novelas, ser golpeado porque algún chico en la escuela robó un lápiz mecánico de mi escritorio. No, nunca me acostumbré a eso. Se detuvo cuando fui lo suficientemente grande para defenderme y enfrentarlo por toda esa tontería. Solía pensar que todos los padres harían esto a sus hijos y cuando un amigo en la escuela decía algo como, tomé prestada la linterna de mis padres, y no se preocupaba por ser golpeado por ello, me asombraba que alguien tuviera tal libertad. Pasaron años y mucha autorreflexión para manejar la ira que sentía por fuera. Ser forzado a realizar trabajos manuales extremos. Me dijeron que otros niños lo tenían peor y por eso otros niños siempre decían que odiaban a sus padres. Fui forzado a trabajar 15 horas en ciertos días bajo un calor de más de 38 grados centígrados con muy poca comida o agua. Me decían que si no tenía al menos un ataque de pánico entonces no estaba trabajando lo suficiente. También íbamos a las casas de otros familiares si terminábamos en la nuestra. Ellos actuaban como si fuera algo normal, lo que reforzaba esa creencia en mí. Me presenté en la escuela con mi primer ojo morado a los 6 años. Para cuando tenía 7 u 8 años, empecé a recibir castigos con un cable de extensión eléctrica. Mis muslos y antebrazos estaban llenos de marcas, a veces incluso se sacaba sangre. Cuando tenía 10 años, obtuve mis cicatrices faciales donde mi mamá hundió sus uñas profundamente. Durante todos esos años, pensé que era una forma normal de que un padre enseñara a un niño a comportarse. Mi mamá era maestra de escuela primaria. Por eso, ningún maestro nunca intervino. Cuando me convertí en papá, creo que le di una nalgada a mi hija una vez, antes de darme cuenta de que eso no era normal. Comencé a usar palabras en su lugar y, más de 20 años después, las cosas resultaron bien. Cada Navidad, mis padres compraban a mí y a mis hermanos un adorno navideño para decorar el árbol, el cual típicamente resaltaba un evento especial o algo importante, o un tema que nos interesaba mucho ese año. Al principio, el árbol comenzaba bastante vacío, pero después de 5 niños y 25 años, esa cosa estaba llena de arriba a abajo, y muestra una historia de nuestras vidas. Pensé que era como todos decoraban los árboles de Navidad en las casas familiares durante un tiempo, pero aparentemente es algo bastante único de nosotros. Teniendo muchos amigos de diferentes razas. Soy una mujer negra que tuvo mejores amigas que eran indias, blancas, mexicanas, africanas, lo que quieras. No sabía que las personas eran de diferentes razas hasta que crecí. Pensaba que tener diferentes etnias en tu círculo era normal. Tristemente, fueron otros niños quienes me preguntaron por qué estaba rodeada de personas de otras razas.
Tampoco me di cuenta de que muchas personas estaban en contra de las citas interraciales. No me criaron de esa manera y todavía no entiendo por qué existe el racismo hoy en día. Pensé que todos los niños crecían escuchando a sus padres tener relaciones íntimas unas noches a la semana. Mis padres siempre dejaban la puerta entreabierta por si acaso nos asustábamos por las pesadillas. Como todas nuestras habitaciones estaban justo al lado de las otras, eso significaba que mi hermano y yo teníamos un espectáculo auditivo de primera fila todas las semanas con los orgasmos de mi mamá. Nunca lo discutimos y asumí que los padres de todos también lo hacían. Como adulto, después de que muchos amigos me dijeran que sus padres ni siquiera se besaban delante de ellos, me di cuenta de que esto era extraño. Pero también, bien por mis padres. Ahora que están en sus 70 años, todavía siguen con ganas. Cuando estaba en la escuela, no podía entender cómo mis amigos podían encontrar tan gracioso que sus padres estuvieran ebrios. Se sentaban en la mesa del almuerzo y hablaban de varios eventos familiares y de lo hilarantes que eran sus papás cuando se emborrachaban, y siempre pensaba, ¿qué tiene de gracioso eso? ¿No lo encuentran aterrador? Pensaba que la única forma lógica de sentirse con respecto a un padre borracho era con la angustia y el temor inminente y la anticipación de la explosión. Y me tomó un par de años más darme cuenta de que no estaba teniendo la misma experiencia que la mayoría de los demás. Papá está borracho otra vez. Para ellos, significaba que su papá estaba haciendo cosas tontas y graciosas y se estaba ridiculizando mientras la familia reía. Papá está borracho otra vez. Para mí, significaba que mi papá iba a iniciar peleas y a gritarnos toda la noche, a vomitar por las alfombras y a romper cosas. No sé por qué, pero en la escuela primaria simplemente asumí que todos iban a un campamento de verano de una semana como yo lo hice. Específicamente uno en una granja donde alrededor de una docena a 20 niños seguíamos a esta señora y ayudábamos con las tareas de la granja. Ayudábamos a mover ovejas de un corral a otro, incluso ayudamos a esquilarlas, es decir, poníamos la lana en una canasta mientras la señora cortaba otro trozo porque no podíamos ser de fiar. Bañábamos a las vacas, recogíamos huevos de las gallinas, acariciábamos mucho a los perros de la granja, llevábamos a este caballo gigante de regreso a su establo porque siempre se escapaba, pero era el animal más gentil que he conocido, obteníamos heno del altillo, alimentábamos a todos los animales, éramos aterrorizados por los 3 gansos, admito que celebré cuando supe que un zorro entró en su gallinero y los mató a todos, eran unos bribones, etc. Fue tan divertido, sinceramente. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que en realidad era bastante inseguro porque no estábamos bien supervisados y también estábamos alrededor de muchos animales grandes, y era simplemente raro en general. Pero mi mamá, y yo, nunca olvidaremos lo brillante que sonreía cuando regresaba brincando al auto al final del día cubierta de heno, barro, estiércol y Dios sabe qué más. Amaba ese lugar tanto, fui cada verano durante años hasta que la granja fue vendida. Mis padres se divorciaron justo en medio de mi primer año de escuela primaria. Eso fue una mejora. Pelearon como perros y gatos el último año que estuvieron juntos, y tengo problemas para entender cómo se juntaron en primer lugar. Esa es otra historia, sin embargo. Los primeros años fueron difíciles para mi mamá. Era a principios de los 80 y ella estaba criando a 2 hijos sola. Mi papá pagaba la manutención y nos tenía algunos fines de semana, pero era prácticamente responsabilidad de mi mamá. Mi hermana mayor tenía 10 años y yo tenía 7. Ella no tenía ni un centavo para el cuidado infantil, así que mi hermana tuvo que cuidar de mí después de la escuela. Afortunadamente, siempre hemos sido muy unidas y ella siempre ha sido una persona responsable. No pensamos que la situación fuera tan extraña, solo que era como las cosas eran. Mi mamá me dijo que no quería que le dijéramos a nadie en el trabajo que estábamos solos en casa y dio alguna razón sobre chismes de oficina o algo así. No me di cuenta de que tenía miedo de que se metiera en problemas o de que nos quitaran. En un momento, cometí un error y dije algo, pero afortunadamente nunca le pasó nada. Debido a esto, aprendí a cocinar muy temprano y mi hermana y yo nos volvimos bastante autosuficientes. Además, iba a la escuela con varios niños en la misma situación, así que nunca pensamos que fuera inusual. Los primeros años fueron difíciles porque mamá estaba en ventas y la economía estuvo bastante mal por un tiempo.
Pero las cosas empezaron a mejorar para ella y conoció a su segundo esposo un par de años después. Realmente no me di cuenta de lo difícil que lo tuvo hasta que fui mayor. Pero mi mamá siempre ha sido una mujer fuerte y resiliente. Algunos de mis primos tuvieron a ambos padres durante toda su infancia y no salieron tan bien como nosotros. Descubrí que no íbamos a hacerlo de Santa el año siguiente porque lo quemaron vivo en nuestra chimenea. Papá dejó sus botas negras en la chimenea como prueba. Actualización. Cada año anterior, él usaba sus botas llenas de hollín para hacer huellas en la alfombra que llevaban al árbol y regresaban. Así que cuando llegó el momento de detenerlo de Santa, Santa se quemó en nuestra chimenea. Lo mismo pasó con el conejo de Pascua. Alguien mencionó algo similar. A nuestros perros se les dieron unos cojines para destrozar. Lo siento, niños, ya no hay conejo de Pascua. Como adulto, ahora tengo 40, pensé que esto era hilarante, pero se lo conté a mis amigos y su respuesta fue más de shock y, eso explica mucho sobre ti. La figura parental se ha disculpado desde entonces, todavía pienso que es gracioso. Pensé que todos los niños sabían cocinar en el jardín de infancia. Me confundía cuando los maestros decían, ¿qué está cocinando tu mamá para la cena? O algo así. Pero luego conocí a personas en la secundaria que solo sabían hacer huevos y tostadas. Aprendí a cocinar cuando tenía 7 años, quedándome sola en casa cuidando de mi hermana adicta mientras mis padres trabajaban constantemente. También pensé que querer ir al dentista era normal, hasta que escuché a tantas personas quejándose de tener miedo de ir. La única vez que fui al médico siendo menor fue porque no podía caminar debido a una infección en los riñones, cuando mi mamá, de mala gana, me llevó y dijo que estaba exagerando. También nunca fui al dentista. Estuve casi mudo durante años porque pensaba que a nadie le importaba lo que tenía que decir y asumía que a nadie le gustaría yo. Los maestros y la familia ampliada siempre decían, sonríe. Pero siempre les decía, no tengo nada de qué sonreír. Lo cual, al mirarlo en retrospectiva, fue realmente emo decir a los 7 años, pero honestamente creo que he tenido depresión toda mi vida. Las cosas han mejorado, pero todavía siento que a las personas no les gustaré si no soy útil para ellas. Así que en las relaciones, yo hago el 100% de la cocina, la limpieza, he tenido trabajos extra, etc. Porque siento que en realidad no les importa. Así que supongo que siempre pensé que la depresión era normal. Pensé que pensar en la muerte en segundo grado era normal. Estar tan enfermo. Estuve entrando y saliendo del hospital toda mi infancia con múltiples cirugías, etc., y casi muero. Nunca supe nada diferente, así que esa era mi normalidad. Sabía que era diferente a otros niños, pero nunca pude imaginar no tener que preocuparme por mi salud. Era normal y no era un gran problema entrar a cirugía o pasar mucho tiempo en el hospital. Estoy considerando seriamente no tener hijos para que todo se detenga aquí conmigo. Mis padres no me brindaron la ayuda que necesitaba para lidiar con todo esto cuando era niño. Aún no me he recuperado de ello y, honestamente, no creo que pudiera soportar pasar por esto apoyando a un niño de nuevo. Cuando era niño, pensé que todas las tiendas de dulces coreanas eran gratis. Como si pudieras entrar, tomar lo que quisieras y salir. Hacía amigos con otros niños coreanos, los llevaba a mis tiendas de dulces favoritas y les decía que se sirvieran. Y lo hacían. Así que, aparentemente, cada vez que visitábamos a mi familia en Corea, mi papá hablaba con todos los dueños de las tiendas de dulces en el vecindario y les decía que pusieran en una cuenta todo lo que yo o mis amigos tomáramos. Quizás era porque apenas hablaba coreano, pero toda esa situación me parecía perfectamente normal a mi desprevenido yo pequeño. Edición, me encantan todos los comentarios sobre otros papás abriendo cuentas para sus hijos. Es tan lindo que esto sea algo universal que hacen los papás. Ser capaz de arreglar las cosas por mí misma. Mi papá es ingeniero y a lo largo de mi infancia siempre teníamos proyectos creativos aleatorios para construir cosas. Él me mostraba cómo arreglar las cosas y qué precauciones de seguridad debía tener en cuenta. Ahora, si algo pasa en mi departamento, sé cómo solucionarlo, o llamo a mi papá y él me guía. Mi novio y mis amigos no tienen idea de cómo sé estas cosas o cómo hacerlas ellos mismos, siempre se lo agradezco a mi papá. Es genial porque me ahorro mucho dinero, y también he ahorrado dinero para mis amigos.
Además, significa mucho para mí porque en la época y la ciudad en que vivía, no se alentaba a las niñas a estudiar ingeniería, pero a mi papá no le importaba que yo fuera una niña pequeña y pensaba que era esencial que supiera cómo hacer estas cosas por mí misma. Creo que él también esperaba que algún día yo me convirtiera en ingeniera. Desde que era niño y tenía autismo no diagnosticado, era comprensiblemente molesto, difícil, y mis padres realmente no sabían la forma correcta de criarme. Al parecer, molesté tanto a mi hermana mayor que ella me golpeaba, me sujetaba, me escupía, me golpeaba la cabeza contra el suelo de madera, me llamaba insultos, me dejaba solo en el parque cuando era demasiado pequeño para regresar por mí mismo, me pegaba cuando intentaba abrazarla, ese tipo de cosas. Mis padres intentaron detener esto a veces, pero no funcionó. Cuando crecí, una vez estuve afuera después de clase de psicología y no recuerdo por qué, pero en medio de una conversación mencioné esto en tono de broma, y mi profesor de psicología dijo, lo siento mucho. Realmente me sorprendió que alguien me estuviera tomando en serio. Un par de años después le mencioné a mi papá que eso realmente me afectó y desearía que hicieran más. La primera vez que lo mencioné, él dijo que solo estaba tratando de sacar a relucir viejos dramas, la segunda vez dijo que no sabían que era tan frecuente, malo. Era casi cada vez que estaba cerca de ella, quiero a mi papá, pero desearía que intentara más. Desearía que la gente tomara en serio a los niños cuando dicen que sus hermanos los golpean. No siempre es, solo cómo juegan los hermanos. Yo necesitaba ayuda, todos siempre me ignoraron. Cada uno de estos hilos resalta cosas terribles que sucedieron en la infancia. Yo voy a hacer lo opuesto porque tuve unos padres increíbles. Me inscribieron en clases de verano en el Centro de Ciencias durante toda mi niñez. Mis padres nunca fueron ricos, estaban en el centro de la clase media. Pero eran ahorrativos en general y tuvieron suerte al asumir una hipoteca muy asequible, era en los años 80, eso era posible en ese entonces. Así que gastaron algo de dinero para inscribirme en clases diarias de ciencias durante el verano, cada verano, hasta la escuela secundaria. Estas eran prácticas y divertidas, y realmente ayudaron a fomentar mi amor por la ciencia. Ahora tengo un doctorado y dirijo mi propio laboratorio. A ellos les debo esto. Mantener las baterías en el refrigerador. Al crecer, siempre manteníamos baterías frescas en el refrigerador. No sé por qué, nunca lo cuestionamos. Simplemente lo hacíamos. Mi papá falleció repentinamente en noviembre, y fue la primera vez que mi cuñado y varios de mis sobrinos habían estado en nuestra casa de la infancia. Mi cuñado se acercó a mi hermana y a mí preocupado, preguntando, ¿saben que hay baterías en el refrigerador? Un rato después, mi sobrina mayor se acerca a nosotras. Oye, ¿alguien puso baterías en el refrigerador? ¿Tal vez fue alguno de los pequeños? Uno de los pequeños, los hijos más jóvenes de mi hermana, se acerca un poco después. ¿Por qué hay baterías en el refrigerador? Nunca nos dimos cuenta de que era extraño hasta que todos lo señalaron. Ninguno de nosotros en nuestra vida adulta hace esto tampoco. Era solo algo muy específico de nuestra infancia y de nuestro padre, aparentemente. Nuestra total falta de cohesión como familia. Fui diagnosticado con una enfermedad neurológica grave a los 12 años, y para cuando tenía 13, rara vez veía a mis padres. Salía de la casa a las 6 de la mañana en días de semana, y no comíamos ni socializábamos juntos. Vivía en un piso diferente de la casa y pasaba mi tiempo allí solo. Pensé que eso era lo justo hasta que tuve a mi propio hijo. Me gustan mucho mis padres, son buenas personas y hicieron todo lo posible para ayudarme cuando me enfermé por primera vez. Mi percepción es que en cierto momento mi padre se dio por vencido, sin embargo, en retrospectiva eso es realmente una locura. Dejar a un adolescente afrontar la enormidad de una vida llena de dolor y discapacidad solo. ¡Qué demonios, hombre! El hecho de que mis padres me mantuvieran sentada en la mesa durante horas, creo que en algún momento me mantenían ahí por unas 3 horas, a veces más, hasta que terminara mi plato. Recuerdo que me gritaban que me apurara, solo para quedarse dormidos mientras yo sollozaba porque no podía comer físicamente lo que tenía frente a mí debido a problemas sensoriales. Siempre pensé que era normal, como si yo fuera la difícil y debería ser la que tuviera la culpa en la situación. O como mi abuela no es capaz de respetar mis límites.
Odio que me toquen, pero ella seguía tocando mi barriga y haciendo comentarios sobre que estaba demasiado gorda, delgada. Gracias por el trastorno alimentario, por cierto, abuela. Recuerdo que mi mamá me decía que debía disculparla porque, ya sabes, no pertenece a la misma generación. Básicamente, me trataron como una muñeca toda mi vida y tuve que soportar comentarios sobre mi cuerpo tanto de mi mamá como de mi abuela, porque mi abuela no tuvo lo que quiso con mi madre y mi mamá probablemente solo proyectó su trauma en mí o algo así. Solo ha pasado como 2 años desde que me di cuenta de que todo eso estaba, de hecho, algo jodido, jaja. En el jardín de infantes hasta el 3er grado en una escuela primaria pública, aproximadamente entre 2000 y 2004, comencé a temer ir a la escuela en mi cumpleaños. Tengo una discapacidad de por vida. Durante los grados K3, me colocaron en un salón de recursos, con un maestro y 3 a 4 otros estudiantes con la misma discapacidad. ¿Por qué la maestra de allí me hacía temer mi cumpleaños? Ella me daba nalgadas por la cantidad de años que cumplía, más una nalgada grande, para crecer. No era doloroso en sí, pero era profundamente humillante, especialmente porque en un par de ocasiones otra clase se unía a nosotros para ser testigos de esta nalgada. Pasé al salón regular en 4º grado y me sentí muy aliviado, pero confundido, cuando ese año no recibí una nalgada por mi cumpleaños. Mi padre biológico renunció a sus derechos cuando yo era un bebé. Mi mamá conoció a mi papá cuando yo tenía 6 meses y se casaron cuando yo tenía 2 años. Poco tiempo después de casarse, mi papá me adoptó. Avancemos aproximadamente 1 año y mis padres tuvieron a mi hermano menor. Aparentemente, poco después de que lo llevaron a casa del hospital, pregunté: entonces, ¿cuándo vamos a llevar a Matt a que lo adopte papá? Mi mente infantil estaba bajo la impresión de que todos los niños tenían que ser adoptados por sus papás, jajaja. La religión en la que crecí resulta ser, en realidad, una secta apocalíptica. Pensé que el alto control sobre mi vida social, carrera e intereses era para protegerme, hasta que realmente empecé a analizar por qué cosas normales como los cumpleaños o la Navidad no están permitidos. Y aunque es prohibido, si estás en el hospital y necesitas una transfusión de sangre para salvar tu vida, deberías negarte porque ingerir sangre es un pecado, y aceptar morir si la operación sale mal. Si algún testigo de Jehová toca tu puerta, no estudies con ellos. La gente es amable, pero solo cree en cosas horribles, y la religión es tan extraña como parece, créeme. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.